Bueno, como dijo el doctor, bueno, tanto el doctor Díaz como yo somos nefrólogos, trabajamos en el mismo lugar. Y bueno, la idea es tratar de darles un poquito una orientación en la situación nefrológica, pero no dejar de contextualizarle. Me toca hablar un poco de las generalidades, pero no, viste, hablar de enfermedad renal crónica, definirla aburridamente y definir varias cosas me parece que no tiene sentido si no la contextualizamos. Y creo que el problema que hoy tenemos con el riñón es el gran incremento que tiene las enfermedades metabólicas. Y eso, obviamente, entre otras cosas, se lleva puesto al riñón. Entonces, es interesante que un poco les cuente dónde estamos parados desde ese punto de vista. Ustedes saben que la obesidad hoy es la pandemia no infecciosa del siglo XXI. Es un montón de gente que tiene esto. Básicamente, uno a partir de ese aumento de grasa visceral, sobre todo ese adipocito disfuncionante, tiene una gran carga inflamatoria y esa carga inflamatoria tiene impacto directo sobre órganos, sobre el páncreas favoreciendo el desarrollo de diabetes, sobre el miocardio generando fallo cardíaco preservado, sobre el riñón generando fallo renal crónico, sobre el hígado generando fallo hepático progresivo y obviamente otras cosas más como la aterosclerosis y los trastornos cognitivos, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo tengo obesidad aumenta mucho el riesgo de desarrollar diabetes. Prácticamente tenemos hoy 7% de la población del mundo tiene diabetes. Tenemos un 10% más o menos de la población que tiene enfermedad crónica, todo vinculado a lo mismo. Tenemos casi un 1% de la población del mundo con insuficiencia cardíaca. Y esto básicamente no solamente se limita a lesiones directas, sino también hay mucha relación, ese diálogo cruzado que tienen los órganos, con lo cual si yo soy diabético, la posibilidad, soy obeso y soy diabético, la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica sube al 30-40% o más eventualmente si le agrego hipertensión arterial. Si tengo enfermedad diabética, tengo la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca 10-15%, pasé del 1% y lo multiplico por 10 solamente por tener diabetes. Y obviamente la posibilidad en un porcentaje no despreciable a nivel mundial de lo que es el compromiso de las tres cosas, no ser diabético con fallo renal y con fallo cardíaco. Y por supuesto, si tengo fallo renal o fallo cardíaco, ese concepto del diálogo cruzado corazón-riñón te lleva a que un 40-50% de los pacientes desarrollan daño al otro órgano, lo que ustedes conocen muy bien como síndrome cardiorrenal. Estos números son malos, pero si uno los mira en proyección a lo que se proyecta en realidad en lo que es diabetes y lo que es obesidad en el mundo, estos números van a aumentar en forma dramática. Y todo esto va a redundar básicamente en eventos cardiovasculares. Hoy un tercio de la población del mundo muere de eventos cardiovasculares, donde el riñón tiene mucho que ver. Si ustedes toman la primera causa, que es eventos cardiovasculares, 33% de la población del mundo, suman la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, con las otras 5 sumadas no alcanzan a la primera. O sea que evidentemente la enfermedad cardiovascular es un objetivo terapéutico, diagnóstico terapéutico, porque se lleva puesto muchas vidas. Y el riñón tiene mucho que ver con esto. Así que esto es un poco la idea, charlar un poquito de esto y contarles un poco lo que ustedes saben y lo que les dije recién, que ese 10% de la población que hace enfermedad renal crónica no nace el repollo. O sea, yo tengo enfermedad renal crónica porque tengo situaciones que me favorecen esto, y ahí digo, bueno, el 50% de los diabéticos hacen enfermedad renal crónica, los hipertensos un 30%, los pacientes con obesidad 40-50%, 37% de los pacientes que tienen eventos cardiovasculares, o sea, que tienen enfermedad vascular, desarrollo de enfermedad crónica, y por supuesto el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y cuando tengo este combo, digamos, la enfermedad renal progresa de forma significativa, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, digamos, esto es un avión, el riñón es un avión que tiene un descenso programado a lo largo de la vida, sobre todo a partir de los 40-50 años. Ese avión tiene que descender lo suficientemente lentamente como para que yo me muera antes de que el avión toque tierra, que sería la diálisis. Pero si yo junto todos estos factores, esa tasa de acreditación se hace mucho más empinada, esa punta del avión baja más rápido y me encuentro con la necesidad de la sustitución de la función renal mucho antes de lo que yo hubiera deseado. Y encima de todo esto, en el camino, tengo una enorme carga de enfermedad para aumentar la mortalidad. En este viaje del riñón normal al riñón enfermo, es más probable que el paciente se muera que llegue al tratamiento sustitutivo. De hecho, cuando miran estos números de Latinoamérica, en particular Argentina, Chile y Sudamérica, fíjense ustedes que tienen la enfermedad renal crónica y la diabetes entre las primeras 5 causas de mortalidad. O sea que la carga de enfermedad que tiene la enfermedad renal crónica es realmente muy importante. Y esto tiene mucho que ver, digamos, esto tiene un origen, ¿no? Nos llevó millones de años ser el Homo sapiens sapiens, o sea, ese hombre cazador apto para proveerse sustento y proveer a terceros. Ese hombre cazador que llevó millones de años ser, lo arruinamos en 50 años. Porque obviamente
obviamente el sedentarismo, Rappi, las ricas heladerías, ver a River tirar un sillón es muy tentador y obviamente nos aleja de lo que sería ese famoso estadio cero del síndrome cardiovascular metabólico, que sería estar en peso, con mi factor riesgo controlado y adherido a una buena actividad física. Esto, si bien es un cartoon, tiene mucha base epidemiológica. Por ejemplo, un estudio muy grande que hizo el doctor Yusuf, que es un canadiense, es un pakistaní que vive en Canadá, un gran epidemiólogo. Él estudió el impacto de los factores de riesgo en 140.000 individuos de 17 países. Y miren ustedes que la prevalencia de factores de riesgo es muy alta. Estamos hablando de que el 15% de la población fuma, 20% tiene hipertensión, 6% tiene diabetes y 15% obesidad. Esto estamos hablando de la población general. Pero a su vez subanalizó nuestra población. Por eso lo quiero llevar a nuestra realidad, porque nosotros tratamos a nuestros pacientes. Y nuestra realidad, que es un subanálisis de ese grupo de ingresos medios, 24.000 pacientes del estudio de Yusuf, miren ustedes lo que es. El tabaquismo casi 50%, hipertensión casi 50%, 10% de diabetes y el 65% con obesidad por relación cintura-cadera, con un BMI promedio de esa población de 28. Esta es nuestra realidad metabólica y esto se paga. Y el riñón es uno de los órganos que se pagan. ¿Qué pasa en nuestro medio? Estas son las encuestas nacionales de factor de riesgo, donde ustedes ven básicamente cómo cambiamos del 2005 al 2018 y ven que aumentó la inactividad física un 18%, el 65% de nuestra población no se mueve. El 6% aumentó el sobrepeso y la obesidad, 61% de la población tiene obesidad, sobrepeso y obesidad, con un 25% que tiene específicamente obesidad, y el aumento de la diabetes en un 29% con un 12.7% de autogestión en lo que es diagnóstico de diabetes mellitus. Por suerte, algunas cosas mejoraron, aumentó el consumo de frutas y verduras, por suerte bajó la prevalencia del tabaquismo y la presión arterial se mantuvo igual. Pero esto obviamente sigue siendo de alto impacto sobre la salud cardiovascular y sobre la salud renal. Así que quería, antes que meternos específicamente en el tema riñón, contextualizarlo. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque las primeras causas de enfermedad renal crónica son metabólicas. Cuando uno dice cuál es la primera causa de ingreso a diálisis en el mundo, es la diabetes. Y cuál es la segunda causa, esta entelequia llamada nefroangiosclerosis, atribuida a la hipertensión, pero probablemente, que ahora vamos a estar un poquito del tema, probablemente tenga que ver con muchos factores que comprometen los vasos y sobre todo los vasos renales. No tan atribuido a la hipertensión, sino atribuido a un concepto más vascular que otra cosa. La realidad es que en condiciones normales nuestro cuerpo está muy, digamos, ordenado, ¿no? Ordenado con un montón de mecanismos que regulan, ¿no? Todas las fichas andan bien, las lucecitas andan bien y la cosa hace que todo funcione bien, ande bien nuestra flora intestinal, ande bien nuestro manejo metabólico con la producción de insulina, la de glucagón, la absorción y todos los mecanismos de sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso autónomo, todos los mecanismos reguladores anden bien. Pero cuando nos salimos de caja, todo esto se altera. Y claramente se altera la microbiota, se altera la producción de insulina, se altera el agonismo GLP-1, la inhibición del SGLT2 y todo lo que andaba bien pasa a andar mal. Entonces, obviamente hay un estímulo adrenérgico exagerado, una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteración de la microbiota, alteración de la absorción, y esto obviamente lleva a retención de agua y sal, lleva al desarrollo de hipertensión arterial, la activación neurológica, y todo esto va a redundar en un deterioro claramente de nuestra salud. Pero lo más interesante, y ahí ya me empiezo a meter un poquito en el riñón, por eso lo quería contextualizar, que cuando uno mira este cuadro de Nurmele, que describe muy bien las 4 etapas del síndrome cardiorrenometabólico, que el nombre dice cardiorrenometabólico, donde básicamente la obesidad tiene un factor multiplicador que favorece el desarrollo de factores de riesgo. Esto va a llevar a la lesión de órgano blanco, subclínicas, aterosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda, y todo eso en suma va a llevar al desarrollo de eventos clínicos. Pero cuando uno ve esto, ustedes básicamente ¿qué piensan? Piensan en infarto, piensan en ACV, piensan en insuficiencia cardíaca, no piensan en el riñón. El riñón no está en esta historia. Tienen que agarrar la lupa, ir a buscar ahí, se van a encontrar que el riñón digamos, está ahí. ¿Ok? Y yo quiero demostrarles a ustedes que es un profundo error, porque tiene un efecto multiplicador enorme. Primero, porque el riñón es el órgano blanco que primero avisa. Toda esta alteración metabólica lleva, entre otras cosas, a la difusión del endotelio. Y ese endotelio disfuncionante se expresa inicialmente por pérdida de proteínas, con lo cual tengo un biomarcador
muy sensible de que algo está pasando y uno de los primeros avisos de que algo está pasando. O sea que tengo órgano blanco y tengo un alcahuete para marcar esto. Es un marcador no solamente de enfermedad renal, sino como les voy a mostrar ahora también es un fuerte marcador de enfermedad cardiovascular. Y a su vez, cuando ese riñón se compromete, se transforma en un importante actor activo, porque ese riñón disfuncionante tiene un efecto proinflamatorio, pro-estrés oxidativo, pro de todo lo que implica el daño, tanto renal como daño cardiovascular. Concentrémonos un poco en lo que es riñón como órgano blanco. La realidad es que cuando uno mira un poco todos estos factores de riesgo que les conté recién, todo eso redunda básicamente en varios conceptos. Primero, lo que les conté recién, la sobreactivación neuromoral, ¿no? Que lleva entre otras cosas la hiperfiltración glomerular y el estado inflamatorio, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y difusión arterial. Y esto va a tener un impacto directo sobre el riñón. De hecho, va a generar que se produzca glomerulosclerosis, fibrosis, fibrosis tubulointersticial y enfermedad renal crónica. Y la manifestación de eso, como le dije recién, probablemente la inicial tenga que ver con la eliminación de albúmina en la orina y también con la caída progresiva del filtrado glomerular. Por eso, cuando uno mira la prevalencia de enfermedad renal crónica y dice, bueno, 10% de la población general, pero es el 17% de los obesos que hacen enfermedad renal crónica, es el 50% de los diabéticos y el 30% de los hipertensos. Y el combo es un poquito dramático y un poco les quiero, para ejemplificar lo que estoy diciendo, hablar un poquito del impacto que tiene la presión arterial. Uno diría, bueno, si tengo hipertensión arterial tengo un impacto directo. Y uno diría, bueno, es la segunda causa de ingreso a diálisis. Pero cuando vos ves los números, en realidad decís, yo tengo el 30% de la población de la Argentina tiene hipertensión arterial. Esto implicaría sobre 60 millones que 18 millones de argentinos tienen hipertensión arterial. ¿Ok? Cuando yo miro los 30.000 pacientes en diálisis y digo que la hipertensión es responsable del 25%, digo que 7.500 pacientes en diálisis están atribuidos a hipertensión arterial. Con lo cual, si yo relaciono la cantidad de hipertensos con la cantidad de hipertensos en diálisis, yo te puedo decir que solamente el 0.4% de los pacientes hipertensos van a diálisis. O sea que no hace enfermedad renal por hipertensión quien quiere sino quien puede. Y ahí juegan todos los demás factores que tienen que ver con el daño. A ver si lo puedo explicar mejor. La presión que llega dentro del glomérulo está amortiguado por mecanismos básicamente compensatorios, ¿no? De autorregulación. Con lo cual, solamente presiones muy extremas abajo y solamente presiones muy extremas arriba justifican el daño renal. Con lo cual, en ese contexto, el aumento lento, no abrupto, sino lento de la presión arterial es perfectamente tolerado. Se va a generar un daño vinculado a la hipertensión, se va a producir un daño vascular, se va a producir una progresión de la hialinosis arterial, va a haber enfermedad vascular que va a generar daños isquémicos, pero esa nefropatía va a ser una nefropatía más bien leve, que probablemente ese paciente nunca vaya a tratamiento de situación real. Probablemente envejezca y muera con creatinina por encima de lo esperable para la edad, pero nunca en una situación crítica. Ahora bien, si ese riñón no tiene capacidad de amortiguación porque su parénquima está comprometido, ¿no? Y digo, es diabético, es obeso y tiene daño estructural, se pierde la capacidad de amortiguación. Y ahí la presión arterial entra directa dentro del glomérulo. Entonces se produce un aumento importante de la presión arterial y va a dañar estructuras vitales, como puede ser, ¿no?, todo lo que es progresión a nivel del mensaje y también el daño de una célula vital en la economía renal, como son los podocitos. Y ese aumento de la presión directa intralunar no amortiguada va a tener su expresión en la albuminuria, que va a estar directamente relacionado a esa alteración de la barrera de filtración y, por supuesto, en la medida que el daño progresa, al deterioro progresivo de la función renal. Y esto debería progresar. Ahí está. Estamos bien. Y, por ejemplo, estos tres señores que usted conoce muy bien, Churchill, Roosevelt y Stalin, tres grandes hipertensos de la historia. Sus historias clínicas ustedes saben que fueron públicas, algunos superaron la vesícula, otros superaron otra cosa. La realidad es que los tipos tenían estos valores en la época donde la presión arterial no se trataba y se consideraba que tener hipertensión era bueno porque te llegaba más sangre al cerebro. O sea que tener presión alta era bueno y era bueno ser hipertenso. Y estos tres tipos, los tres obviamente se murieron de accidentes cerebrovasculares a distintas edades. Roosevelt en una situación absolutamente dramática después de la reunión de Yalta. Stalin se murió de una ACV y Churchill se murió de una ACV. Pero ninguno de los tres murió urémico, pese a que tenía esa presión. O sea que de última el riñón tiene una capacidad para bancársela bastante interesante. Y acá entra a jugar
esta célula, que es la célula vital, porque la pérdida de esta célula, y esto vale mucho para las glomerulopatías, la podocitopatía, la podocituria, la pérdida de la célula esencial es importante. Y acá ustedes ven muy bien que entre lo que es la luz capilar, LC, la barrera tiene un endotelio vascular, la célula endotelial, la membrana basal y el epitelio, esos son los podocitos, ¿no? Y ahí yo paso de sangre a orina. Esta célula es esencial. Entonces, digamos, en condiciones normales, condiciones hemodinámicas normales, digamos, la presión entra, como les conté recién, por la arteria aferente al glomérulo, se produce una presión de filtración adecuada, se produce un filtrado glomerular adecuado totalmente, y esa célula, ejemplificada por este escalador, ese podocito, está bien agarrado y no tiene ningún tipo de problema. Y ahí el acto de orinar es un acto fisiológico normal, ¿ok? Porque básicamente es lo que corre y permite desechos, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Ahora, en el contexto este metabólico que les conté recién, donde está hiperactivado el sistema renina-angiotensina y el sistema básicamente simpático, donde tengo un sistema, una situación como obesidad, hipertensión y diabetes, donde tengo una hiperfiltración vinculada básicamente a un estado hiperreabsortivo que hace que yo tenga menos oferta de sodio y esto genere vasodilatación compensatoria de la arteria aferente que va a generar el feedback tubular que ustedes conocen muy bien, las presiones van a ser desmedidamente altas. Voy a estar feliz porque esa presión glomerular va a hacer que mi filtrado sea mayor, y esto lo conocen ustedes bien como hiperfiltración glomerular, pero obviamente el impacto sobre la filtración va a tener un impacto, ese aumento de filtración va a tener un impacto. Esto para hacerlo más sencillo, es un colectivo lleno, yo estoy parado en el pescante, agarrado de los pasamanos, si nadie me empuja me quedo agarradito, ahora si me empujan adentro mucho me tiran a la calle. Entonces, si la presión dentro del colectivo es muy fuerte, voy a salir despedido. Y ahí el acto de orinar es un acto donde básicamente hay una lesión importante. O sea, el desorden metabólico tiene mucho que ver con, a partir del mecanismo que les conté, con la pérdida de depósitos, y esa posituria, esa positopatía va a ser responsable de la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto es un poco lo mismo, esta es una membrana, un intercambio de membrana normal a través de presiones adecuadas, pero en situaciones como la hipertensión, la hiperfiltración y la inflamación, esto se va a alterar y voy a perder las células vitales. Por eso, y ahí yendo específicamente, y la doctora habló recién un poco de esto, los dos grandes marcadores hacen que si yo tengo albuminuria progresiva y tengo deterioro progresivo del filtrado glomerular, voy a tener más riesgo de desarrollar progresión renal. Y esto obviamente parece una verdad de perogrullo, pero digamos, estar en verde como referencia, si yo estoy con una albuminuria mayor de 300 y un filtrado menor de 15, la posibilidad de llegar a diálisis multiplico por 500. Pero también multiplico por 10 el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por el impacto que tiene la albuminuria como marcador de daño. Ese marcador que me está diciendo que algo está pasando y que es responsable de mi disfunción. Esto simplemente para mostrarles que el impacto de la albuminuria, esto es lo que está mostrando en 31.000 pacientes diabéticos y 33.000 no diabéticos, que tener albuminuria, digamos, en la medida que los filtrados ahí lo ven en amarillo, en naranja y más rosa, independientemente del filtrado, a mayor albuminuria, a medida que me corro más a la derecha, es mayor el deterioro funcional, independientemente de que yo sea diabético o no sea diabético. Y tal es así que si bien hay un límite de corte, que ustedes conocen bien, de la relación albúmina creatinina en 30, en los pacientes normoalbuminúricos, ¿no? El mensaje ¿cuál es? Que eliminar albúmina siempre es malo. Aún en valores debajo del límite de corte, si yo tengo aumento de la pérdida de albúmina, tengo mayor riesgo de desarrollar progresión de la enfermedad renal crónica. Esto es un poco el mecanismo más íntimo de los mecanismos que me llevan a que se altere el endotelio y la presión dentro del glomérulo para que yo elimine albúmina, pero lo mismo que hace que la albúmina sea un biomarcador renal es válido para todo el endotelio, por eso que es marcador también cardiovascular y por eso que la difusión del endotelio vascular se expresa también por la albuminuria, con lo cual termina siendo un equivalente. La albuminuria es el equivalente de lo que pasa en el endotelio general. O sea que la albuminuria es un marcador de lo que pasa en el endotelio coronario y lo que pasa también en el endotelio celular. De hecho, en este metaanálisis que forma parte de las guías CADIGO, este es un análisis de 27 millones de personas. Y ustedes ven claramente que si cae el filtrado glomerular, paso de verde a rojo, lo que hablamos recién, el deterioro funcional
hace que mi riesgo aumente progresivamente, porque el riñón disfuncionante es un factor proinflamatorio, bla, 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 bla. Pero también si me corro a la derecha. O sea, si me corro a la derecha en la albuminuria, aunque tenga filtrado normal, fíjese que filtrados arriba de 90, los verdes se transforman en rojo simplemente por aumentar la albuminuria. O sea que los dos grandes marcadores de disfunción son justamente la albuminuria y el deterioro funcional. El otro marcador, el otro rol que tiene el riñón, y este también quería cerrar antes de pasar estrictamente a lo que es la evaluación de la función renal, es el hecho de que sea un actor activo. Entonces, cuando yo tengo disfunción renal, básicamente voy a aumentar muchísimo mi riesgo cardiovascular por todo lo que implica el proceso proinflamatorio que genera, sumado a que el sistema cardiovascular también sufre los embates de los mismos factores de riesgo que fueron responsables de la disfunción renal. O sea, compartimos absolutamente factores de riesgo. Y esto, simplemente como evidencia, estos son 3 estudios, que población afroamericana, población general y población con disfunción renal, tomando el paquete, miren ustedes la diferencia entre tener enfermedad renal crónica y no tener enfermedad renal crónica para desarrollar fallo cardíaco, enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. O sea que claramente tener disfunción renal es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y esto no es si no, no es tengo enfermedad renal, no tengo enfermedad renal, sino que es progresivo. Y este clásico y ya viejo estudio de Alan Gow, publicado en New England en el año 2004, muestra que a medida que cae mi filtrado glomerular, a medida que mi filtrado se va yendo de normal a estadio 5, como dijo la autora, de estadio 1 a estadio 5, a medida que me acorro más a la derecha, más riesgo de hospitalizaciones, más riesgo de eventos cardiovasculares y más riesgo de morirme por cualquier causa, en particular de enfermedad cardiovascular. O sea que el riñón disfuncionante es un actor activo. Entonces, en este complejo de síndrome cardiorrenal, digamos, no es un actor secundario, que es un actor esencial, como alcahuete, como rápida respuesta biomarcador y también como actor activo. Volviendo de vuelta a las bases, los dos grandes componentes que marcan en este mapa de calor que digo son la albuminuria y el filtrado glomerular. O sea, el filtrado glomerular como, y lo decimos, filtrado glomerular como un marcador de función renal. ¿Por qué? Porque el filtrado glomerular lo que está haciendo es básicamente intenta marcar la filtración de las nefronas. Ustedes saben que tenemos aproximadamente más o menos 1 millón de nefronas en cada riñón y cada una de esas nefronas filtra. Entonces, la sumatoria de las filtraciones individuales hacen la filtración glomerular. Ahí ven ustedes un esquema donde básicamente la filtración glomerular va a depender un poco de lo que les conté recién, de la presión, digamos, sanguínea opuesta a la presión del espacio de Bowman, donde juegan varias presiones, la hidrostática, la osmótica, y esa diferencia de presión va a hacer que básicamente la sangre filtre y se produzca orina. Ahora, ¿qué es lo que filtra? La pregunta es, ¿qué se usa para esto? Y en realidad, uno conceptualmente buscaría algo que sea, digamos, buscaría cualquier sustancia que básicamente sea inerte, que básicamente no se metabolice a nivel del túbulo, que no se reabsorbe ni secrete, o sea, que uno pueda aclararla libremente. El concepto sería, tengo una sustancia en sangre, que la mido en sangre y la mido en orina, un buen riñón aclara, ¿no? Aclara esa sustancia, baja los niveles en sangre, sube los niveles en orina. El riñón anda mal, los niveles en sangre se mantienen altos y los niveles de orina se mantienen bajos. Y ese aclaramiento tiene que ser directo, sin que haya ni reabsorción, ni secreción ni tubular. Esa sustancia existe, pero no existe en el cuerpo humano, que es el gold standard, que es la inulina, y que se usa a nivel experimental. Pero si uno quisiera medirles a ustedes el filtrado glomerular con inulina, tendría que hacer por una vía, por una sonda Foley, muy cómodo, ¿no? Hacerse eso todos los días para medirse el filtrado glomerular. Entonces, infundirse una cantidad determinada de inulina, medirla en sangre y medir minutadamente la cantidad de orina. Entonces uno calcula el filtrado como corresponde. Impracticable en la práctica clínica, por lo cual hay que recurrir a otros métodos. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué tengo disponible? Recién les conté lo exógeno, lo típico, el gold standard es la inulina, y después tenemos otras alternativas que son los métodos radioisotópicos, donde tenemos el iodotalamato, el DTPA, el ioxol, es decir, métodos que usamos desde el punto de vista experimental, que en realidad no usamos, sabemos que existen y que forman parte de los trabajos de investigación que leemos. Pero claro, tenemos que recurrir a sustancias endógenas, ¿a qué tenemos en el cuerpo? Y ahí entra la creatinina y eventualmente la cistatina C. Usted sabe que la creatinina básicamente deriva de la creatina,
esa creatina que forma parte del músculo es metabolizada en ciertos órganos, hígado, páncreas, etcétera, etcétera, y se transforma en creatinina. Y esa creatinina es la que se aclara en condiciones normales. Uno le encantaría que esa sustancia no se reabsorba ni se secrete, pero lamentablemente no es así, sino que hay también movimiento transtubular de creatinina, sobre todo con respecto a lo que es la secreción de cosas. Son células musculares, con lo cual, lógicamente, ustedes entienden que depende mucho de la masa muscular. Entonces, situaciones que modifiquen la masa muscular van a hacer que ese número pueda tener vicios. Y ahora discutimos cómo se corrigen esos vicios. Y ahí la alternativa surge buscar otro producto endógeno que pueda reemplazar a esto, y ahí entra la citratina C, que hoy la tenemos disponible, pero que es mucho más cara y no está en todos los lugares. Nosotros en Semic la tenemos, pero no todos los laboratorios tienen citratina C, que no deriva del músculo, sino que deriva de las células nucleadas. Con lo cual, digamos, un producto endógeno que es realmente útil, y la combinación de creatina y citratina C parece ser la mejor combinación para poder medir el filtro glomerular endógeno. Pero claro, ahí te encontrás con algunas preguntas que tenés que contestar. ¿Cómo la medís? Está bien, fenómeno, tengo creatinina. ¿Y qué hago con la creatinina? Me agarro y digo, hola, tengo creatinina. ¿Qué hago con la creatinina? ¿A quién mido? ¿Y por qué lo mido? ¿Cuál es el racional de todo eso? Si bien ya en la introducción les conté un poquito el racional de por qué uno tiene que ocuparse del riñón. Cuando hablamos de cómo, básicamente uno dice la determinación del filtrado glomerular a través de la creatinina y obviamente y de la inflamación a través de la albuminuria son métodos sencillos. O la citratina C son métodos sencillos que nosotros deberíamos medir. Y la realidad es una lástima, y ahora vamos a discutir la tasa de medición que hacemos, porque el costo es bajísimo. Yo lo hice lo medí en dólares, porque me parece que bueno, nuestras monedas fluctúan mucho, y por menos de $20 tenemos una buena evaluación de la función renal, una determinación de albuminuria y una creatinina plasmática con un método adecuado. O sea, no es algo caro o para que sea difícil, es una extracción de sangre y es una muestra de orina. No es más complicado que eso. Pero claro, ahí tiene un montón de figuritas, no son lo mismo alguien que muscula, que no muscula, un hombre, una mujer, 120 kilos, 70 kilos, digamos, demasiado, post-tratamiento, sin tratamiento, amputado, no amputado, en condiciones de pérdida de pérdida de masa muscular, con lo cual alguien tiene que normatizar esto, y las guías lo que recomiendan es básicamente volcar esos datos, básicamente que tienen que ver con antropometría, sexo, edad, peso, un montón de variables, a las fórmulas que son las que usamos hoy, donde las más habituales, hay varias, pero las que más usamos son la MDRD, en particular la abreviada, y la CKD-EPI, que tiene una mejora, es un upgrade con respecto a los datos que nos daba la MDRD. Con respecto a la medición del daño, digamos, de la inflamación, lo hacemos a través de la albuminuria. Es tan sencillo como detectar cuánta albúmina perdemos en orina, que es un marcador también de inflamación, ya sea por hiperpulsatilidad o por difusión del endotelio. Y ahí lo podemos hacer de varias maneras. El estándar sigue siendo la determinación de 24 horas, pero, digamos, si usted es un paciente, se lo va a hacer la primera vez, si los quiere mucho la segunda vez, y la tercera vez va a cambiar de médico, porque la verdad que se hace impracticable. Y ahí es donde surge la relación albúmina-creatinina, que es algo muy sencillo, creo que ustedes lo conocen, pero no cuesta nada reforzar los conceptos. Yo tengo una eliminación en condiciones normales, tengo una eliminación de creatinina de forma constante. Mi eliminación de creatinina es más o menos estable. Con lo cual, una fórmula de relación albúmina-creatinina, mi denominador es constante. Con lo cual, lo que cambia es el numerador. ¿Ok? Entonces, yo, anclado sobre un denominador constante, el que modifico es el numerador. Entonces, no es lo mismo 30 miligramos gramos que 80 miligramos gramos, porque está referenciado a la misma eliminación. Porque si yo lo hago aislado, digo, bueno, tomo una muestra de orina y mido albuminuria y me dice miligramos por decilitro. ¿Cuánto oriné? ¿1000 decilitros? ¿17.000? ¿Soy potómano? ¿Qué es eso? ¿Qué número es? ¿Qué referencia tengo? Lo tengo que anclar a un número de referencia, y esa es la creatinina urinaria. Bien, ¿qué pasa con las fórmulas? ¿Y por qué las fórmulas? ¿Y por qué son exitosas? Porque obviamente estas fórmulas fueron comparadas. Esto es justamente lo que les conté recién. Esto es una correlación entre el gold standard, la medición del filtrado por inulina, con la fórmula de MDR. Y fíjense ustedes, la correlación es muy buena, 0,74.
Entonces es una muy buena correlación. Obviamente uno le encantaría que fuera 0,99.999, pero 0,74 es una muy buena correlación. Y cuando uno mira esta otra correlación, donde obviamente vas a tener pacientes que van a estar subestimados y otros van a estar sobreestimados, cuando miran la relación, fíjese usted que la media prácticamente correlaciona el filtrado glomerular medido por MDRD con el estimado en forma, digamos, muy aguda. Con lo cual son fórmulas realmente que se utilizan y son las recomendadas para poder estimar el filtrado glomerular, porque la opción es medirlo, pero de vuelta la medida es el famoso CLID de creatinina, donde usa 4 variables, ¿no? Creatinina plasmática con desvío, depende del método de laboratorio, de hasta un 15%. O sea, yo te saco sangre a vos, lo llevo a 5 laboratorios distintos y probablemente tenga 5 creatininas diferentes. Lo mismo vale para la cantidad en orina, con lo cual tengo una dispersión, una cota de dispersión de 10-15%, que por ahí es medio como inadmisible cuando uno quiere jugar finito. Tiene básicamente el volumen de orina y que no se te escapa un chorrito de ningún lado porque el volumen es un volumen exacto, y es minutada porque calcula por minuto, calcula 1440 minutos, que son los minutos de un día, 1440, no 1443 ni 1398. Con lo cual, cuando vos metés esos cuatro números que no son exactos, es difícil que el número sea confiable. Ahí es donde entran a jugar las estimaciones que claramente se asemejan mucho más a la realidad. ¿A quién? Bueno, obviamente uno diría, si definimos que hay gente que está en riesgo, a esa gente en riesgo no hay ninguna duda, y uno diría que sin ninguna duda los pacientes que tienen hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, o eventos cardiovasculares, no hay ninguna duda que uno debería hacer esto. Y esto es lo que dicen las guías. Estas son las guías CADIGO 2024, y lo que dicen que básicamente tenemos que escreenear con filtrado glomerular y con albuminuria a los pacientes. ¿A quiénes? Sin ninguna duda, a los pacientes de riesgo, nivel de evidencia 1B, hipertensos, diabetes y enfermedad cardiovascular. Porque con ese diagnóstico voy a poder hacer un tratamiento adecuado. Y mientras más aguas arriba yo haga el diagnóstico, más chance terapéutica tengo y más posibilidades de cuidar al enfermo, sobre todo en la que es la progresión de la enfermedad renal y concomitantemente a las complicaciones cardiovasculares. Y a la población general, bueno, hay pocos estudios. Un estudio es el estudio Thomas, un estudio holandés, donde básicamente tomaron individuos entre 45 y 80 años, 7.800 individuos, y vieron que por encima de 3, o sea, albumina detectable, lo tenían prácticamente el 5% de los individuos. Con lo cual, digamos, no estaría mal medir a la mayor cantidad de gente posible. Pero claro, siempre estamos a discutir lo que es costo-efectividad. Y esto fue estudiado. Este es un estudio de costo-efectividad, son 20 análisis, es un metaanálisis de 20 estudios de costo-efectivo, que lo que mostraron fue algo muy claro. Cuando yo quiero analizar costo-efectividad y costo digamos, ahorro, básicamente costo-ahorro, no hay ninguna duda que en población de diabéticos y pacientes hipertensos no hay ninguna duda que esto es muy costo-efectivo. O sea que es una inversión que vale la pena. La bibliografía para población general es, digamos, más discutible, pero el consenso es que se recomienda hacer. El único grupo que no tendría mucho sentido es población general, donde excluí específicamente a la población de riesgo. Digo, bueno, población general, afuera los obesos, afuera los hipertensos, afuera los diabéticos. Ese grupo no sería costo efectivo en lo que es el tamizaje general. Pero si nada, todo lo demás, y esos son difíciles, ralavis, digamos, para encontrar un tipo que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión y que no tenga sobrepeso, no se tiene que ir a buscarlo a la luna, porque no hay mucho de eso. Con lo cual, digamos, si partimos de la base que nuestra población tiene un promedio de índice de masa corporal de 28 en las Américas, o sea que evidentemente no estamos en, digamos, muy poca gente va a quedar afuera del screening que tenemos que hacer. Tal es así que las guías plantearon el concepto de que si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. O sea, yo tengo que decirle a mi paciente que vaya al laboratorio, pero ¿qué hago con la gente que no tengo acceso? ¿Qué hago con la gente que no tengo acceso porque están geriatrizados, o porque no tienen acceso a la medicina, o porque viven en lugares remotos? Ahí las guías lo que dicen, es tan importante la detección para proveer tratamiento efectivo que vayan a buscar la enfermedad. Y se desarrollan estos devices, que son los POCT, Point of Care, que básicamente lo que hacen es, voy con mi aparato y con una gota de sangre y con una gota de orina puedo determinar, digamos, puedo medir creatinina y a partir de la creatinina hacer un filtrado glomerular, aplicando la fórmula dentro del aparato o calculando yo por afuera,
y obviamente la determinación de albuminuria. Detecto ese individuo y lo meto dentro del sistema y le empiezo a dar las alternativas, porque no hacerlo implica que el deterioro sea ese avión en punta y eventualmente llegar a través consultivo, y obviamente implica un montón de costos personales de salud y también de costos para el sistema. Tal es así que esto es tan importante que, perdón, se fue, esto es lo que hay en China hoy. Migitorios públicos donde uno pone una moneda, le tiene que apuntar, yo no sé si le doy, pero le tiene que apuntar al lugar donde está el filtrito, ¿no? Y te saca un ticket y te dice tu nivel de albuminuria. Y con esa albuminuria vas al médico. O sea que la idea básicamente es acercar al paciente a su diagnóstico y obviamente un tratamiento, que tiene mucho que ver, como vamos a ver ahora, porque aumentó mucho la oferta terapéutica. Entonces, el concepto es buscarlo para que el tipo no se lo pierda. Hay cosas muy interesantes para que el paciente le vaya bien. Antes, cuando no había herramientas, de última no cambiaba mucho la historia. Hoy sí cambia mucho la historia de estos pacientes. Pero la realidad es que creo que lo que le dije hasta el momento es muy lógico, pero hay una brecha enorme entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sabemos. Sabemos que tenemos que buscar a la población, sabemos que tenemos tamizada la población de riesgo para poner el tratamiento efectivo. Es lo que hacemos. Estos son datos de un relevamiento del hospital en España, el Infanta Leonor, en Madrid, 612.000 individuos, un montón, ¿no? Mayores de 18 años en el año 2011 y 2022. ¿A cuántos de esos pacientes de ese hospital le pidieron albuminuria? Población general, incluí todo, el que se operó el tobillo, el que se internó por un infarto, todo. No llegaba al 2%. ¿No? Está bien, bueno, qué sé yo, por eso un hospital de gente sana. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Hicieron la misma pregunta, pero específicamente a la población de diabéticos y de hipertensos. Y fíjense ustedes que no llega al 10%. O sea, aún en pacientes de riesgo, el relevamiento de albuminuria no llega al 10%. Tenemos una deuda enorme. Pero bueno, estos españoles son muy brutos, qué sé yo, son los gallegos, no son gallegos. Entonces vamos a los americanos. Y uno dice, bueno, esta es la Corp es el que reúne los laboratoristas americanos, ¿no? 28 millones de muestras, ¿no? ¿Cuántos de estos pacientes, por ejemplo, hipertensos, se les pidió albuminuria? Al 10.5%, al 89.5% no se le pidió. ¿A cuántos pacientes diabéticos se le pidió albuminuria? O ese laboratorio tiene pedido albuminuria cuando el paciente es indicado como diabético o como hipertenso. Al 28%, al 71% no. ¿Y a cuántos los pacientes que tienen hipertensión y diabetes? O sea, tienen mucho más morbilidad, apenas menos de la mitad. O sea que claramente tenemos una deuda enorme en el tamizaje de nuestros pacientes y esto es una deuda que nosotros tenemos que saldar. Y la pregunta es ¿por qué pasa esto? Y creo que tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene mucho que ver con la enfermedad en particular, ¿no? Uno dice, es una enfermedad silente. O sea, de hecho yo puedo estar en este momento con un filtrado de 25 y estoy como ahora, capaz que tengo 25 filtrados, puede ser mucho más mío, pero la realidad es que no, digamos, no tengo especial. Sí, obviamente debajo de 60 me aumentan mucho algunas complicaciones, me pongo más hipertenso, se me altera el flujo cálcico, estoy un poquito anémico, pero digamos, en condiciones generales yo tengo una vida casi normal, hasta que obviamente la urea y otras complicaciones me empiezan a complicar la vida. Pero es una enfermedad silente. Esto hace que al ser silente y no tiene mucha prensa, está desconocida y uno le pregunta a mucha gente que no está vinculada a la medicina, ¿tengo enfermedad renal crónica? ¿Tenés qué? O sea, porque la verdad es que es difícil leer. La otra cosa también no crea alarma social. No es lo mismo que entre acá alguien con una secuela de accidente cerebrovascular, con una hemiplegia, o alguien que venga con oxígeno dependiente por un EPOC, o alguien que lamentablemente está en medio de tratamiento de quimioterapia, con la pérdida del cabello, tiene alarma social, tiene impacto, o alguien con mucha disnea. En la enfermedad renal crónica no tiene esa alarma social. Y eso hace que probablemente esto nos cueste incorporarlo en nuestra rutina de diagnóstico. La invitación es a que lo hagan porque le van a cambiar claramente la vida a sus pacientes. Y ahí viene el porqué. El porqué tiene mucho que ver con que la detección temprana, como le decía recién arriba, aguas arriba, tengo oportunidades que son distintas. O sea, si yo tengo ese avión que está bajando hacia la pista y tengo una emergencia arriba, ese piloto puede buscar alternativas. Dónde baja, dónde no baja, qué hace, no hace. Y probablemente pueda llegar a buen puerto y no pase nada. Ahora, si se declara la emergencia cuando el problema está abajo, cerca del piso, lo más probable es que se haga bosta contra la tierra. Entonces digo, no es lo mismo, digamos, encarar estas cosas arriba, aguas arriba que aguas abajo. Entonces, el diagnóstico y el tamizaje es muy importante para poder lograr esto.
Y ese es el concepto que ustedes conocen de nefroprotección, que básicamente esto es lo que les acabo de contar recién. Esta es la declinación esperada de la función renal, ese aterrizaje, esa senescencia renal programada. Pero claramente, si yo tengo factor de riesgo, mi caída, mi tasa de declinación ya no es 0,7, 0,9 minutos por año. Es 4, 6, es 8, es 10, depende de las comorbilidades que tenga ese riñón para sufrir la caída. Y no solamente es eso, sino que voy a llegar mucho más rápido a zona crítica, por lo cual me va a aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular que tengo. Entonces, ¿cuál es mi desafío como médico? Básicamente torcer la historia, empujar para arriba esa curva, ¿sí? Y hacer que esto básicamente cambie el curso de la historia con un tratamiento médico efectivo y hacer el diagnóstico precoz, como le dije recién, porque aguas arriba es mucho más fácil que aguas abajo, cambia totalmente la historia y obviamente cambia el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto es particularmente importante porque cambió nuestra historia. El nefrólogo de los 90 era un nefrólogo bastante frustrado en lo que es nefrología clínica, más allá que trasplantara o que dializara. El manejo clínico no había mucho para hacer, salvo el tratamiento de una glomerulopatía, con los tratamientos inmunomoduladores que había en ese momento. Este tipo de enfermedades metabólicas o esta progresión de enfermedad renal, en la enfermedad renal crónica no había mucho más que hacer. Digamos, aprendimos del control de la presión arterial, aprendimos del control de la glucemia, pero no mucho más, hasta que por supuesto la evidencia fue creciendo y usted conoce muy bien lo que pasó después con IECA, ARA2, etcétera, etcétera. Pero el nefrólogo de hoy tiene un montón de herramientas mucho mayores y este es un poco el desafío, ¿no? Digamos, es decir, si tengo las herramientas para cambiar el curso de la historia, digamos, le voy a ahorrar al paciente sufrimiento. Usted sabe que la diálisis es abrir la puerta del infierno. Entonces, le voy a evitar, y imagínense un padre de ustedes, un abuelito de situación crítica, con un filtrado límite, con 80 y pico, 90 años. ¿Qué es lo que querés? Es que aguante hasta el final de su vida sin tener que hacer tratamiento de sustitución renal para que tenga una vida digna con sus hijos, con sus nietos y tener una vida plena. Y eso implica empezar a hacerlo lo antes posible, porque si no llegó demasiado justito a esto, ¿no? Una especie de visión compasiva de lo que es la enfermedad renal crónica. Y ahí discutimos un poco las opciones de tratamiento y para plantear un poco las opciones de tratamiento, esto es conceptual, no voy a hablar de tratamiento, pero esto es conceptual. Digo, eh, si yo tengo un conjunto de enfermedades, y en particular las metabólicas son las que más daño renal, por supuesto, están las inmunológicas, la neuropatía, enfermedad poliquística, hay un montón de uropatías, hay muchas cosas que producen enfermedad crónica, pero digamos domina lo metabólico, hoy domina la alta incidencia de enfermedad crónica. ¿Qué hacen estas enfermedades? Ustedes lo hablamos un poco recién, produce cambios hemodinámicos, produce activación neuromoral y produce inmunoinflamación. Ese es el problema. Y el tema es que ahí, cuando le pega al riñón, básicamente y vuelvo que es un tema conceptual, le pega a dos grandes compartimentos, ¿no? El concepto de lo que es compromiso glomerular y lo que es túbulo intersticio. Entonces, si yo tengo glomérulo, probablemente voy a tener que discutir algunas estrategias de protección glomerular que cambien la hemodinámica glomerular, que permitan la supervivencia o la no pérdida de podocitos, la preservación del mesangio, de la vasculatura renal, sobre todo a nivel glomerular. Y por supuesto, también alguna estrategia y esto es complementario y probablemente ahí tenga mucho que ver el abordaje del concepto de riesgo residual, abordar todo lo que es el tubo intersticio y todo lo que es la inflamación y tratar de evitar la progresión y la inflamación que se genera. Y esto es un poco, cuando uno mira este concepto, entiende por qué la evolución fue como fue. Entonces, cuando voy para atrás, digo, bueno, yo no tenía nada en los 80, ¿no? Y es un poco, para resumir un poco lo que le conté recién, no tenía nada en los 80. El estudio de MDR me dijo que 125-75 era mejor que 140-90 para que el paciente le vaya mejor. Pero es mínima la tasa de declinación diferente, pero ayuda. No es lo mismo perder 10 minutos por año que perder 9,5. ¿No? Es un poco más de diferencia. El control glucémico, el estudio de CCT y el UKPDS mostraron que una hemoglobina glicosilada de 7 ayudaba muchísimo a que este paciente tuviera una menor caída de la función renal. El gran cambio de los 90 fueron los IECA y los ARA2. Ahí aprendimos, y el doctor Brenner nos enseñó, que si vos bajás la presión arterial sistémica, la del brazo, pero no bajás la presión del glomérulo, no lo estás protegiendo contra la injuria. Vos tenés que bajar la presión arterial sistémica, pero también la del glomérulo. ¿Okay? Y él lo demostró con el estudio renal, donde básicamente puso los dos grupos en 140-70, y el grupo de losartán tuvo un 20% menos de presión arterial renal, y fíjense en la curva a la derecha, una grosera caída en la albuminuria. O sea, que cambió la hemodinámica glomerular con un impacto importante en la eliminación de albúmina y en la tasa de declinación de la función renal. ¿Okay? Obviamente que había un enorme riesgo residual y esto motivó a que se hicieran muchos estudios
muchas cosas para tratar de corregir ese riesgo residual o de abarcarlo. Y ahí ustedes, algunos se acordarán, doble bloqueo del sistema renina angiotensina de aldosterona, inhibidor de renina, antiinflamatorios renales, estudios que fueron o neutros o fueron negativos. Y el gran salto cualitativo aparece con los secretarios. Pero hasta acá sigue siendo un concepto básicamente glomerulocéntrico. También el SGLT2 tiene un impacto enorme en la modificación de hemodinámica glomerular, aunque hay efectos tubulointersticiales demostrados, tiene que ver también, hay efectos protectores tubulares, en lo que es mecanismo de autofagia, todo lo que es inflamación, optimización energética, pero digamos que el gran eje protector de los SGLT2 tiene mucho que ver con la memoria glomerular. Con lo cual sigue habiendo, pese al SGLT2, riesgo residual, y ahí entran, como la doctora bien describió, otros grupos farmacológicos, como son los antagonistas receptor mineralocorticoide y los agonistas GLP-1, que tienen un foco de acción un poco diferente, no son tan hemodinámicos, y por ahí el efecto es más contra la inflamación, contra la fibrosis, y es mucho más protector del parénquima. Y el otro punto que me parece que es importante es entender el rol que tiene, y esto sí porque tiene mucho que ver con la mortalidad, el rol activo que tiene el riñón en la salud cardiovascular, que me parece que es el eje, uno de los pilares del por qué en esta charla de genialidades, este viajecito un poco por todos lados, quería mostrarles. Porque básicamente un adecuado manejo de fluidos y un manejo de la presión arterial inadecuado va a hacer que ese riñón, ese corazón sufra. Obviamente la contrapartida va a ser la caída del gasto y la congestión para el sufrimiento renal, y por supuesto el aumento de la actividad neuronal y inmunoinflamatoria tiene un impacto tremendamente deleterio. Y acá el tema es que lo transforma el riñón en un actor totalmente protagónico en esta historia. Miren ustedes, simplemente este estudio poblacional ARIC, estudio que es básicamente un estudio de comunidad. Toman como referencia filtrados arriba de 90. Miren ustedes la alta incidencia de enfermedad cardíaca en los pacientes que caen debajo de 60. Para lo que es básicamente total, prácticamente en el caso aumenta 20% en filtrados entre 60 y 90, y debajo de 60 prácticamente multiplica por 3 solamente, y la curva se dispara solamente con esto. De hecho, cuando uno dice, hablamos de insuficiencia cardíaca, esto es uno de los scores de riesgo, el TIMI Risk, que plantea decir, bueno, tengo muchos riesgos o bajos riesgos según estos 6 puntos, ¿no? Sumar 3 puntos implica alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Solamente filtrado menor de 60 y RAC arriba de 300 suma 3 puntos. Y olvídate de todo lo demás. ¿Ok? Eso hace, y obviamente con eso acompaña todo lo que es de riesgo de hospitalización y muerte. Con lo cual, una situación realmente, si el riñón es protagonista. Y si no te convencí con esto, el Score Magic es un riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde toma una serie de variables que dicen que a más score, más riesgo de morir en insuficiencia cardíaca. Y todas las cosas que te pueden pasar suman puntos. Y si vos tomás la creatinina, estadio 4 o 5, suma 8 puntos en el riesgo de morirte. Es mucho más que los 7 puntos que implica tener una fracción de decisión debajo del 20. Y es mucho más que ser diabético, es mucho más que no estar recibiendo betabloqueantes, y es mucho más que no estar recibiendo bloqueo del sistema renal angiotensina. O sea que si yo tengo disfunción renal severa, es más grave para la sobrevida cardíaca que todo lo demás. Que, por ejemplo, tener una inyección debajo de 20, que es premortem, ¿no? O no estar recibiendo las drogas adecuadas, o sea que claramente es una enfermedad grave. Y de hecho, cuando ustedes miran la evolución de la enfermedad cardiovascular en el paciente renal, lo que ven es un cambio, donde lo aterosclerótico, por difusión de endotelio, lo que hablábamos recién, es parte del problema, pero después mutamos a una forma no aterosclerótica, que es la insuficiencia cardíaca. Y ahí descubrimos, yo como nefrólogo no tenía la más pálida idea, que había dos insuficiencias cardíacas. Para mí, insuficiencia cardíaca era cuando te faltaba el aire para ir al baño. Y evidentemente me faltaba una parte del capítulo de historia, y este es el concepto, digamos, el fallo cardíaco reducido es cardiocéntrico, es cardiocéntrico, o sea, el fallo cardíaco tiene implicancia sistémica, ¿ok? Mientras que el fallo preservador es al revés. Lo que pasa periféricamente repercute sobre el corazón. Entonces, ahí entra la enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que básicamente enferman ese músculo cardíaco y lo hacen insuficiente en este modo llamado fallo cardíaco tipo preservado. Esto obviamente no es mejor que el reducido. El paciente con fallo cardíaco preservado le va tan mal como el paciente con fallo reducido, y esto es realmente válido e importante.
Y cuando uno discute la mortalidad, enfermedad crónica y insuficiencia cardíaca hacen el combo perfecto. Fíjense ustedes la grosera concepto de mortalidad, cómo aumenta en aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica e insuficiencia cardíaca, tanto al año como a los 2 años de la enfermedad. Y de hecho, y esto es un número por ahí medio vergonzante para nosotros los nefrólogos, miren ustedes, del 2005 al año 2022, el Registro Nacional de Diálisis Crónica en Argentina, la tasa de mortalidad. O decía, pero sí, con todos los avances que hay, la mortalidad tendría que bajar. Y miren ustedes cómo sube, llegando al 20%. Saquen algunos puntos como que fue la época del COVID, claramente la curva es ascendente. Y uno dice, ¿de qué se mueren estos pacientes? Claramente enfermedad cardiovascular, 50% de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y unas que uno diría desconocidas que probablemente sean cardiovasculares. Así que 60% mínimo tiene enfermedad vascular, cardiovascular o cerebrovascular. No hay una discriminación de cuál es, en la Argentina, de cuál es la enfermedad cardiovascular, pero sí lo tiene el registro americano, el USR10. Y uno diría, bueno, el infarto, la muerte súbita y la arritmia fatal. Es un corazón crónica y severamente enfermo a lo largo de una enfermedad renal crónica, inestable, que básicamente en ciertas condiciones se inestabiliza, produce una arritmia fatal y el paciente se muere. 20% por año. O sea que si con el doctor Díaz ponemos un centro de diálisis de 100 pacientes y no nos renovamos, en 5 años lo tenemos que cerrar porque se murieron todos los pacientes. Es dramático, es vergonzante que no podamos resolver este problema. Quizá estas nuevas drogas nos puedan ayudar en el futuro. Hoy sigue siendo una mortalidad absolutamente enorme. ¿Cómo se llega a esto? Básicamente por muchos mecanismos. Este es el que ustedes conocen más típico, que es el remodelado vascular, que tiene que ver con el aumento de la poscarga. Ese corazón tiene que trabajar de más porque básicamente tiene un árbol arterial mucho más rígido y eso genera fibrosis. Ese estrés que se produce parietal es profibrótico. Y eso obviamente tiene que ver, no quiero cargarlos con esto, que es todos los mecanismos por cual a partir del estresor termino con un remodelado vascular, donde la inflamación es la clave, pero paso al otro mecanismo, que es en la disfunción renal, en la sobrecarga de volumen, y ahí claramente todo lo que tiene que ver con el estrés diastólico, que también es profibrótico, y finalmente con los mecanismos que no son ni, ¿cómo se llama esto? No son ni precarga ni poscarga, que es todo lo que tiene que ver con el impacto de la pared, donde básicamente se produce fibrosis. Miren ustedes la diferencia entre un corazón en un paciente que no tiene enfermedad renal crónica con respecto a que tiene. Miren ustedes lo que es el área fibrótica de este miocardio. Esto hoy es medible con resonancia magnética, pero claramente es responsable de lo que viene después. Y esto es totalmente prevenible. Este es el cambio, el camino que tenemos de los cambios iniciales de lo que es básicamente el fallo cardíaco, el aumento de las presiones de fin de diástole, la disminución de los volúmenes, la transmisión de la presión hacia la aurícula izquierda, el aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar y todo esto, el fallo derecho, para que ese paciente termine con un fallo cardíaco global y caiga muriéndose. Simplemente quiero terminar enfatizando algunos puntos que me parecen importantes, que es la enfermedad crónica no es el niño bobo, es un actor principal en la salud pública de los pacientes, es una enfermedad altamente prevalente y sobre todo en los pacientes de las poblaciones de riesgo. Los principales componentes, ustedes los charlamos recién, tienen que ver con la creatinina y la albúmina, la medición del filtro glomerular, y eso se asocia en la medida que progresan a mayor riesgo renal y también a mayor riesgo cardiovascular. Debe buscarse en todos los que se pueda buscar, pero no hay que dejar de buscarlo en todos los pacientes que tengan riesgo, en particular hipertensos, diabéticos, obesos o gente con enfermedad cardiovascular establecida. Fuera de discusión la necesidad de tamizaje, pero qué poco se busca, ¿no? Y invitaros a que esto lo hagamos distinto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque si no tenemos diagnóstico, no tenemos tratamiento, y si no tenemos tratamiento, nuestros pacientes tienen un futuro ominoso, tanto renal como cardiovascular. Y cuando uno habla de modificar la forma de pensar, a mí siempre me gustó esta frase de Einstein que dice que nosotros lo que tenemos, el mundo que tenemos es fruto de nuestro pensamiento, es lo que tenemos, porque es lo que pensamos. Ahora, yo no voy a cambiar nada si no cambio mi forma de pensar. Entonces yo tengo que tener a esta enfermedad en mi foco, no es la única, por supuesto, y no quiero vender mi producto. Lo que digo es, esta enfermedad está creciendo, es cada vez más prevalente, carga mucha carga de enfermedad, hace mucho daño, la tenemos que buscar, entonces tenemos que setearnos para incorporar a nuestra rutina diagnóstica y obviamente terapéutica con un arsenal enorme que probablemente en las próximas clases lo van a ir recibiendo y conociendo. No me queda más que agradecerles el tiempo.